Hoy hablaremos sobre las teorías del aprendizaje y su aporte en la educación 2.0. La era digital no solo transformó las aulas, sino que transformó la forma en la que entendemos el aprendizaje. Por eso, comprender las teorías que sustentan este cambio es esencial. Hoy presentamos 5 teorías del aprendizaje que explican cómo se construye y comparte el conocimiento en la educación 2.0. La teoría sociocultural de Vygotsky. Entre las teorías más influyentes se encuentra la sociocultural, propuesta por Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje es un acto social y un proceso colaborativo, en el que aprendemos cuando alguien es más capaz, un docente, un compañero, no solo habla de una herramienta, sino nos enseña cómo usarla, nos acompaña y nos guía. Es gracias a este acompañamiento que podemos avanzar hacia el aprendizaje más profundo, más autónomo y lo que Vygotsky domina como ZDP, zona de desarrollo próximo, que es un espacio entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. En la educación 2.0, esto se traduce en entornos colaborativos, donde el conocimiento se construye en red y con apoyo constante. También hablaremos sobre la teoría de la cognición distribuida. La teoría de la cognición distribuida desarrollada por Edwin Hutchins nos ofrece una perspectiva diferente sobre el aprendizaje. Según esta teoría, el conocimiento no reside únicamente en la mente de una persona, sino que se construye colectivamente, extendiéndose a través de las herramientas, el entorno y las interacciones con otras personas. Aquí hablaremos sobre cómo esto implica que aprendamos no solo pensando de manera individual, sino también al colaborar, compartir una información y utilizar recursos externos como plataformas digitales, dispositivos tecnológicos y espacios físicos. Así que el aprendizaje se convierte en un proceso distribuido que abarca tanto lo social como lo material y que depende de nuestra capacidad para coordinar acciones y aprovechar el contexto en el que nos desenvolvemos. En conclusión, la teoría de la cognición distribuida nos invita a repensar el aprendizaje como una experiencia colectiva y contextual, entender que el conocimiento se construye entre personas y recursos que amplían nuestra posibilidad de enseñanza y aprender, promoviendo entornos educativos más colaborativos, dinámicos y conectados con la realidad digital actual. A continuación, mi compañera nos va a hablar un poco más sobre la teoría de la inteligencia colectiva. Claro, Alicia, muchas gracias. En este espacio, pues vamos a hablar sobre la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es la capacidad que tienen grupos e individuos en general de la misma especie para poder colaborar, solucionar problemas mediante la suma de conocimientos y habilidades de sus esfuerzos. Este concepto tiene raíces que han observado en animales sociales como abejas, hormigas, que han desarrollado diversas disciplinas como la psicología y la computación en comportamientos en masa. Bueno, curiosamente esta noción no surgió en las salas de clase, ni en los laboratorios de tecnología, sino en el entorno natural. Cuando aplicamos este ámbito al humano, especialmente a lo digital, la sabiduría compartida se vuelve un poco más, una herramienta más formidable para innovar, aprender y crear. Teóricos como Peter Ruxe y Pierre Levy y algunos más han aportado a la comprensión destacando cómo la colaboración y la cooperación permite que los grupos alcancen niveles de organizaciones más complejas y armónicas, facilitando la innovación y diferentes sociales. Es como la habilidad que posee grupos para crear, pensar o resolver desafíos en conjunto. Es una combinación de conocimiento, vivencias o destrezas variadas. Nos encontramos en la era digital y gracias a estas plataformas como wikis, foros, redes sociales o aplicaciones también para trabajo en conjunto, pues es posible crear conocimientos colectivos en tiempo real desde parte del planeta. Aquí donde se emerge uno de los fundamentos de la educación 2.0 y el aprendizaje colaborativo. Pierre Levy
indica que la colaboración no es únicamente beneficiosa, es transformadora. La inteligencia colectiva nos invita a dejar atrás la noción del genio solitario, adaptando las perspectivas más humanas, social y el conocimiento. En una época de la tecnología nos conecta como nunca, aprender a colaborar es tan fundamental como adquirir conocimientos. Como grupos, llevamos a la conclusión de que las teorías de aprendizaje colaborativo están profundamente vinculadas en los principios pedagógicos de la educación 2.0, ya que Teoría del conectivismo. Si existe una teoría que nos explica cómo es el aprendizaje en la era digital, es la del conectivismo, desarrollada por George Siemens y Steve Downes, quienes plantean que el conocimiento no está solo en el individuo, sino disperso en comunidades, base de datos o sistemas digitales. En el conectivismo, aprender no solo significa ser hábiles para navegar por redes, sino para procesar información de distintas fuentes, filtrar y reconocer las más relevantes, así como para mantenerse actualizado constantemente, valorando la diversidad y la interacción. En la educación 2.0, esto convierte al estudiante en nodo activo, capaz de conectar datos, ideas y comunidades para transformar su aprendizaje. El constructivismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo realmente aprendemos? El constructivismo propone que el conocimiento no se transmite como si fuera un paquete, sino que se construye activamente a partir de nuestras experiencias y también pues del entorno en que nos socializamos o en el que vivimos. Somos protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Autores como Piaget explican que aprendemos al integrar lo nuevo con lo que ya sabemos. Y pues Vygotsky resalta que el valor del entorno social y del lenguaje es sobre todo la zona del desarrollo próximo. En este enfoque, el docente ya no es quien simplemente transmite la información, sino que también es una guía que suele promover la participación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico. Es por eso que hoy vemos muchas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o en actividades prácticas en el aula, en el área que nosotros deseemos aprender. En resumen, el constructivismo es quien nos invita a ver el aprendizaje como una experiencia activa, que signifique y que también tenga mucha profundización en todo lo que es el aspecto humano o el aspecto del aprendizaje. ¿Cómo se relaciona estas teorías con los principios pedagógicos de la educación 2.0? Como grupo hemos hecho una reflexión final. Comprendemos que todas estas teorías, desde Vygotsky hasta Gardner, comparten un principio fundamental. El aprendizaje es un proceso activo, social y contextualizado. En la educación 2.0, estas teorías se encuentran un espacio propicio para desarrollarse, ya que las tecnologías digitales permiten la colaboración, personalización, acceso a múltiples recursos y experiencias significativas. La educomunicación no es solo un cambio tecnológico, sino pedagógico. Promueve el trabajo en equipo, la inteligencia colectiva, el aprendizaje y la conectividad global. Esta teoría nos enseña que aprender juntos desde nuestras diferentes perspectivas es la mejor forma de crecer. Claro, las teorías estudiadas nos muestran que el aprendizaje en la era digital debe ser activo, participativo y social. En la educación 2.0, estas teorías se interconectan con principios pedagógicos como el aprendizaje centrado en el estudiante, el trabajo colaborativo y el uso significativo de la tecnología. Por ejemplo, la teoría sociocultural de Vygotsky se ve reflejada en el trabajo en el grupo en línea, donde aprendemos con otros y gracias a otros usando herramientas digitales que potencian la interacción. como grupos, llevamos a la conclusión de que las teorías de aprendizaje colaborativo están profundamente vinculadas en los principios pedagógicos de la educación 2.0, ya que ambas promueven la educación más participativa, activa, centrada en el estudiante. Por ejemplo, desde un enfoque del constructivismo social de Vygotsky, se plantea que el conocimiento se construye a través de las interacciones de los demás.
Este principio es fundamental en la educación 2.0, donde el TIC permite nuevos entornos de colaboración y en foros, en wikis y redes sociales educativas, en los que los estudiantes aprenden, no solo el docente, sino también entre ellos. Asimismo, la teoría del aprendizaje situado nos recuerda que el conocimiento se requiere mejor en contextos auténticos. En Educación 2.0, el aprendizaje se vincula con el problema real, con los proyectos interdisciplinarios y la participación activa de comunidades, lo que da que el estudiante tenga un rol más empeñoso y más protagónico y significativo. Además, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual que cada quien tiene, además de la grupal, se hace propio del aprendizaje colaborativo. Esto se ve reflejado en las metodologías que se impulsan en la educación del 2.0, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por retos y también el aprendizaje que se maneja por las redes. Entender cómo aprendemos es la base para transformar cómo enseñamos. Hoy, más que nunca, estas teorías de aprendizaje no solo son conceptos académicos, son brújulas que nos orientan hacia una educación más colaborativa, más inclusiva, más significativa. La educación 2.0 no se trata solo de la tecnología, sino de personas conectadas, construyendo saberes con propósito. En una educación donde cada clic, cada interacción, cada experiencia puede convertirse en conocimiento. Porque cuando el aprendizaje se vive, se comparte y se construye entre todos, la educación deja de ser un sistema y se convierte en una red viva de transformación. Gracias.